Bien, la unidad 3 que se llama la organización como sistema, es decir, hasta ahora hemos visto que es un sistema en unidad 1 y sus propiedades principales, en unidad 2 hemos visto un poco de cómo surgen los sistemas y así superficialmente algo básico que tienen que tener en consideración que es la cibernética y sobre todo la teoría de control. Después la gente de ingeniería industrial va a tener teoría de control 1, teoría de control 2 y todas esas cosas. Entonces, ahí van a profundizar y van a entender bien a qué se refiere ese principio. Nosotros en nuestra materia queremos lo básico que sepan, que siempre hay un control y que, digamos, y que incide dentro del funcionamiento de un sistema y en la eficiencia de un sistema. Y ahora en unidad 3 ya vamos a ver organizaciones. Teoría de sistemas y organizaciones se llama la materia y nosotros vamos a ver en esta unidad qué son las organizaciones. También vamos a ver algo general, pero es algo, antes de pasar, les voy a decir, es algo muy importante, porque tanto los que son de licenciatura en sistemas de información como los que son de ingeniería industrial, lo más probable es que cuando se reciban, entren a trabajar en una organización. Y entonces ustedes tienen que estar preparados para eso, para saber, bueno, qué es una organización, qué voy a encontrar ahí adentro. Entonces ahí se van a acordar, sí, la profe me decía, nos enseñaba, y ahí van a poder aplicar o ver, sí, todo esto lo que he enseñado, lo que aprendí ese año, bueno, lo tengo que aplicar ahora. Y en el caso de los de licenciatura en Sistema de Información, además de que van a formar parte seguramente de una organización, además, muchas veces van a tener que hacer sistemas de información, desarrollar sistemas que están relacionados con el funcionamiento de esas organizaciones. Entonces, todo lo que aprenden aquí les va a servir a ustedes también, puede o no, para el desarrollo de los sistemas de información. Bien. Entonces, la clase de hoy, que es lo que le había pasado, voy a hablar un poco sobre teoría. Después de 2021, yo les voy a dar una práctica y van a revisar con Pablo la resolución del TP2, que si bien Pablo me dice que ya lo han visto, pero lo van a volver a ver. ¿Cuáles son? O sea, del trabajo práctico 2, cómo tendrían que haber resuelto bien los ejercicios. Él lo va a refrescar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ustedes, la semana que viene ya es el parcial, en donde va el trabajo práctico 1 y el trabajo práctico 2. El trabajo práctico 1 todos han tenido ya la devolución, ¿no es cierto? Donde les marcaban cuáles eran los errores. ¿Sí? Del trabajo práctico 2, como queremos que ahora mismo se den cuenta cuáles son los errores, así tengan tiempo de practicar o atender la consulta del viernes o del lunes para cualquier duda que tengan o que la planteen en el foro. ¿Sí? Porque ya es el parcial la semana que viene. Entonces, por eso queremos que ahora mismo se den cuenta, bueno, cuáles son los errores que han cometido para que los entiendan, corrijan y puedan seguir aprendiendo y corrigiendo lo que no entienden. Ahí Pablo también sabe, el ejercicio 1 y 2 del trabajo práctico 2 no va a ir en el parcial. Es decir, esto de que es el enfoque sistémico, los enfoques temporal, funcional, ¿sí? De los sistemas, eso no va a ir en el parcial. ¿Por qué? Porque eso requiere bastante tiempo para desarrollar. Entonces eso no lo vamos a tomar en el parcial. En todo caso, eso nosotros lo vamos a ver en el taller. El taller tiene una evaluación también. ¿Sí? Bueno, entonces primero voy a ver la teoría, vamos a ver un poquito de teoría, después de 2021 un poco de práctica y de 21-22 vamos a ver otra parte de teoría referida más a las empresas. ¿Sí? Vamos a empezar, ¿qué es una organización? ¿Sí? Una organización, primero, ya van a ver, una organización es un grupo formal de personas y otros recursos constituidos con el fin de cumplir con un conjunto de metas. Es decir, ¿qué caracteriza la organización? Que está formado por personas. ¿Sí? Una organización está formada por personas y por otros recursos. Pero no cualquier grupo de personas es una organización. Tienen que estar organizadas en función del cumplimiento de un determinado objetivo, un conjunto de metas. Eso es una organización. Si nosotros tomamos el autor Loudon y Loudon,
nosotros tomamos principalmente dos libros, Loudon y Loudon, y el otro libro que manejamos es Robinson, no me estoy acordando en este momento. Los dos libros o tres libros están puestos ahí en el aula virtual de la asignatura, ¿sí? Hay veces que realmente nos prohíben a nosotros poner la bibliografía así de lleno en el aula virtual. Bibliografía que sacamos van a ver que son unos links que apuntan a sitios que no sabemos si lo han comprado o no. O sea, pero nosotros excepcionalmente, estos libros están disponibles en la biblioteca de la UNCE. Pero como no podemos ir a la biblioteca de la UNCE, hay varios ejemplares, entonces los ponemos a disposición en el aula virtual. Entonces, según Loudon, nosotros podemos tener una definición microeconómica técnica de la organización que nos dice es una estructura social, formal, estable. Nosotros decimos que es una estructura social, significa que participan las personas, ¿sí? Formal, que tiene cierto tipo de reglamento, formalidad, está formalmente constituida y es estable, ¿sí? Que toma recursos del entorno y los procesa para producir bienes y servicios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros la vez pasada, nosotros veíamos que la hinchada, ¿no es cierto?, podemos considerar como un sistema porque tiene una organización, pero en este caso la hinchada no es una organización, sino la hinchada, ¿por qué? Porque no es un grupo estable, no es formal, puede ser por ahí estable, pero no es algo formal. Por lo tanto, una hinchada puede ser un sistema, pero no es una organización. Aquí tenemos el gráfico que nos representa. Aquí está la organización y nosotros sabemos que esto que está afuera es el entorno. Entonces, en la organización adentro tenemos procesos, producción o de producción de bienes o de producción de servicios. Tenemos insumos que provienen del entorno, o sea, del entorno que ingresan al sistema y salen bienes y servicios. Este proceso de producción se referencia a estos procesos que están adentro, ¿no? Y siempre hay una realimentación, como hemos visto. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Una organización es un sistema? ¿Qué opinan? A ver, contesten en el chat. Una organización es una estructura. Bien. Bien, Miguel. Matías también. Bien, Rodrigo. Bien. Una organización es un sistema. Muy bien. Perfecto, chicos. Toda organización es un sistema. Por ejemplo, ¿yo qué organización tengo? La UNCE es una organización. Un grupo de personas formal, estable, que tiene un objetivo. La UNCE es una organización. El Banco Santander, todos los bancos son organizaciones, ¿cierto? ¿Qué más? El Club Mitre es una organización. La farmacia es también una organización, participan personas. Toda organización es un sistema. ¿Por qué? Porque ahí vemos, tenemos procesos adentro, un conjunto de elementos, está en contacto con el entorno. Todo lo que hemos dicho del sistema cumple la organización. Exacto, ahí muy bien lo que aporta el compañero en el chat, Nieto Castro creo que es. No todo sistema es una organización. Perfecto. Tenemos sistemas como por ejemplo hemos dicho una computadora, un teléfono, un hormiguero, un enjambre de abejas. Son sistemas, pero no son organizaciones, ¿no? Porque no participan las personas. Muy bien, chicos. Bueno, sigamos. Es un tema lindo, ¿no? Un tema apasionante. ¿Cuáles son las características, según el autor Loudon y Laudo, que identificamos en toda organización? Toda organización tiene rutinas y procesos de negocio. Primero les voy a mostrar todo. Podemos identificar rutinas y procesos de negocios. Toda organización tiene una estructura. Siempre hay un entorno en el que está la organización. Tiene políticas y tiene cultura. Una cultura organizacional. Esas 5 características están siempre presentes en toda organización. Nosotros hablamos en el caso de rutinas y nosotros hablamos en el caso de rutinas y procesos de negocio, está relacionado con eso que venimos estudiando de los sistemas referido al aspecto funcional, ¿se acuerda?
En todo sistema siempre vemos algo, procesos que se desarrollan en donde participa la variable tiempo. Y esas rutinas son reglas, procedimientos o prácticas formales que se han desarrollado durante largo tiempo y guían a los empleados a realizar sus tareas. Es decir, aquí de paso les voy a decir que hay veces que nosotros hablamos de procesos y hay veces que hablamos de procedimientos. Y la diferencia que hay es como cuando hablamos de sistema y subsistema. Y adentro de ese subsistema puede haber otro subsistema. Y adentro, bueno, es lo mismo. Procesos, dentro de un proceso puede haber distintos procedimientos y a su vez dentro de un procedimiento puede haber otro proceso más pequeño adentro. Por ejemplo, en la UNCE, nosotros tenemos un proceso que es el proceso de examen final, de rendir examen final. Cuando yo rindo un examen final, ustedes se tienen que primero inscribir, ¿no es cierto? Y después de inscribirse, tienen que ir al aula virtual, y después tienen que empezar el profesor, poner las preguntas y bla, bla, y bueno, hasta que tienen la nota al final, aprueban o no, ¿sí? Todo eso es el proceso, digamos, de rendir un examen final. Pero, por ejemplo, si yo digo, bueno, pero la inscripción al examen final, de por sí, ya incluye varias actividades o tareas ahí adentro. Entonces, esa inscripción a examen podemos considerarlo como si fuera un procedimiento de ese proceso más grande que es rendir examen final. Rendir examen final, el proceso. ¿Sí? Inscripción al examen es un procedimiento. Todos podemos, ahí también tenemos la palabra rutina. Bueno, todas son rutinas, una más grande, otras pequeñas. Bueno, esa es la relación. Por eso es como si es similar a la relación que usamos entre sistemas, subsistemas, adentro de ese otro subsistema. Bueno, de la misma manera podemos encontrar procesos, adentro procedimientos, adentro de esos procedimientos podemos encontrar actividades, dentro de esas actividades un conjunto de tareas, etc. Todo eso tiene relacionado, pero en toda organización siempre tenemos esos procesos, rutinas, las funciones que se realizan ahí adentro. Otra característica que dice Loudon y Loudon es la estructura. Ya vamos a ver sobre esto, vamos a hablar bien en la última parte de la clase de hoy. Está referido a cómo divide el trabajo, porque dentro de una organización, las personas tienen que se desarrollan muchísimas funciones o actividades adentro. Entonces, ¿cómo organizo mi organización para que las personas puedan desarrollar ese trabajo? Y normalmente tiene que ver con la división del trabajo. Yo digo, este conjunto de personas va a trabajar en el departamento alumnos y va a hacer el seguimiento de todos los alumnos. Este conjunto de personas va a trabajar, por ejemplo, en la parte de ciencia y técnica para ver los proyectos de investigación. Bueno, así, ¿cómo divide el trabajo dentro de una organización? Otra de las características, esto vamos a ver un poquito más adelante en la misma clase. Otra característica es el entorno. Y de esto también, ahora mismo enseguida vamos a profundizar. Nosotros decimos, ustedes mismos han dicho, toda organización es un sistema. Por lo tanto, siempre esa organización tenemos un entorno, porque en todo el sistema tenemos el entorno, donde tenemos elementos que están relacionados directa o indirectamente con ese sistema. ¿Sí? De esa organización, aparte, teniendo en cuenta la definición microeconómica técnica, además estas organizaciones obtenemos de ellos recursos, transformamos esos recursos en servicios, en bienes o servicios que entregamos también al contexto. Respecto a las políticas, hay políticas que surgen de los distintos puntos de vista de los sectores que desencadenan en luchas políticas. Las políticas se gestan en el interior de las organizaciones. Respecto a esta característica no vamos a trabajarla mucho, ¿sí? Y la última característica es la cultura organizacional, que esto sí es importante hoy en día, que es el conjunto fundamental de supuestos, valores y forma de hacer las cosas que ha sido aceptada por la mayoría de los integrantes que pertenecen a esa organización. Hoy vamos a hablar principalmente, y lo que aquí resalta, o lo que vamos a trabajar hoy, es la estructura, el entorno y la cultura organizacional, porque influyen mucho en el desempeño, en el funcionamiento en general de las organizaciones y principalmente de las empresas.
Bien, vean que no uso como sinónimo organizaciones ni empresas, sino que son dos cosas diferentes. Respecto al entorno, aquí Robinson Coulter, no me salía Coulter, ¿se acuerdan? Ese es el autor que no me salía. Bueno, este libro, la mayor parte de esta primera parte de la clase es sacado de Robinson Coulter. Nosotros tomamos los conceptos que plantean muy claramente Robinson Coulter y que este libro está bastante actualizado. Por supuesto, no tiene cosas referidas a la pandemia, cómo afecta la pandemia a las organizaciones, pero tiene muchas cosas en donde la pandemia puede ser identificada dentro de todas las circunstancias que tienen en cuenta estos autores, ¿sí? ¿Qué nos dicen Robinson y Coulter? Ellos nos dicen que el entorno si podemos definirlo como un conjunto de factores y fuerzas que operan fuera de la organización y que afectan al desempeño de la misma, afectan el funcionamiento de la organización. Es una manera de definir algo que nosotros ya sabemos que es el contexto, que es el entorno de un sistema. Entonces, podemos nombrar, como ya hemos venido ejemplificando en los ejercicios en la unidad 1, en la unidad 2, en una organización dentro del entorno, por ejemplo, los elementos que participan y que hemos tratado, hemos ejemplificado son, por ejemplo, el gobierno que pone su ley, los competidores, los clientes, las instituciones financieras, que son los bancos o las financieras que prestan plata, la cultura, en este caso no la cultura organizacional, sino la cultura, los aspectos socioculturales en donde está inserta esa organización, por ejemplo, la provincia de Santiago del Estero, la cultura santiagueña, el conocimiento que hay en cuanto a ciencia, avances científicos y tecnologías dentro de ese contexto, la disponibilidad de tecnologías principalmente. Eso sí damos un ejemplo así nomás, pero nosotros podemos organizar mejor ese entorno, ¿no? Siguiendo a Robinson Coulter, que nos dicen que en ese entorno nosotros podemos encontrar o organizarlos a todos esos elementos o a todos esos componentes del entorno, organizarlos en estos grupos que tenemos aquí. El económico, o sea, los elementos o rasgos de entornos que afectan a la empresa, a la organización, son rasgos de cuestiones económicas, cuestiones globales, cuestiones político-legales, cuestiones socioculturales, cuestiones tecnológicas, cuestiones demográficas. ¿Sí? Entonces, dentro de lo económico, por ejemplo, en una organización, en lo económico, los aspectos que influyen pueden ser las tasas de interés, la inflación, es muy importante, ¿no es cierto? Es algo que varía mucho en el entorno y que nos afecta muchísimo. Hoy en día, o desde hace más o menos 3 años atrás, al momento, esto es un aspecto que, digamos, se destaca mucho, digamos, dentro de los rasgos o cuestiones que están afectando mucho a las organizaciones, como una variable del contexto que tiene un comportamiento demasiado dinámico, ¿sí? Después cambios en el ingreso de la gente, fluctuación del mercado bursátil, etapas del ciclo económico, etc. Hay cuestiones aquí que son económicas, que no hace falta que ustedes las sepan y que inclusive ni yo las manejo porque son estrictamente económicas. Yo quiero que sepan que existen, pero no le vamos a preguntar a Adam, háblame de tal elemento ni nada, ni tenemos tiempo para hablarlo de cada uno. Nos interesaría mucho poder avanzar sobre ello, pero no hay tiempo. Entonces, por ejemplo, que ustedes sepan identificar que la inflación es una cuestión económica que influye en las organizaciones, eso es suficiente. Que sepan ejemplificar. Bien, respecto a lo demográfico, está relacionado con ciertos criterios o ciertos rasgos ciertos rasgos socioculturales que están relacionados con tendencias en edad, en raza, en género, en nivel educativo, en educación geográfica, ubicación geográfica, en el ingreso y en la composición familiar. Todo eso tenemos que conocer. Si yo estoy en una empresa, supongamos, y vendo cosas, entonces
tengo que conocer todas esas cuestiones. Por ejemplo, si vendo ropa, bueno, tendencias en edad, bueno, que usa la gente mayor, que usa la gente joven, quiénes compran, quiénes son los que más compran ropa. Seguramente la ropa para niños es la que más se vende porque es la que cambia permanentemente el tamaño de los niños, por ejemplo, ¿no? Respecto al género, bueno, sí, por ejemplo, si voy a poner una empresa de belleza, bueno, si es, va mucho para las mujeres, para los hombres, para los que no tienen, no se identifican con un determinado sexo o que son transexuales, etcétera. Bueno, tengo que estar al tanto de todo eso, de las distintas tendencias que hay en un determinado lugar, por supuesto, en el entorno donde está ubicada la organización. El nivel educativo para ver qué es lo que voy a ofrecer, o, por ejemplo, también el nivel educativo del contexto para ver qué nivel voy a tener un empleado, si es que lo tengo que tomar para que se desarrolle sus tareas en forma presencial. La ubicación geográfica, para ver el funcionamiento de la empresa, si hace frío, si hace calor, el ingreso y la composición familiar, por ejemplo, para ver la disponibilidad de trabajar presencial, a distancia, etcétera. O sea, todos esos factores influyen. Si voy a vender cosas, el ingreso con el salario de la gente de donde se inserta en la organización. Por ejemplo, si voy a vender cosas caras o cosas baratas. Bien. Respecto a los aspectos, a los componentes del entorno relacionados con cuestiones políticas y legales, principalmente las leyes, porque, por ejemplo, yo si pongo una empresa me tengo que adaptar a todas las leyes que hay, leyes de la nación, leyes de la provincia, cuestiones, por ejemplo, ordenanzas municipales, todo eso influye, yo me tengo que adaptar, mi organización se tiene que adaptar a todo eso. Y también indicaciones o normativas que sean globales, que tienen que ver muchos tratados internacionales que hay que cumplir, etc. Respecto a cuestiones socioculturales, tiene que ver con valores, con actitudes, tendencias. Esto que dice tendencia está relacionado también con esas tendencias en edad, ¿no? Ahí como que se superpone un poquito, ¿sí? Perdón, yo no he aclarado. Estas cuestiones tienen que, las cuestiones demográficas están relacionadas sobre todo con dónde se inserta y la continuidad, digamos, las circunstancias demográficas de la organización. Y esto ya tiene que ver con cuestiones generales, actitudes generales, por ejemplo, en general, cómo es la gente de un determinado lugar. O sea, si es muy tradicional, si es gente muy innovadora, si hay gente muy arraigada a ciertas cuestiones, o si hay muchas cuestiones religiosas, estilos de vida, ven creencias como la religión, gustos y patrones de comportamiento, por ejemplo, si utilizan o no internet, si hacen compras virtuales o no, pues esas son cuestiones socioculturales. Estas cuestiones socioculturales están muy relacionadas con lo demográfico. Eso es una de las cosas que tengo que aclarar, que aquí se presentan distintos aspectos del entorno, pero en realidad esas cuestiones del entorno entre sí, por más que aquí las estoy presentando en forma separada, se encuentran relacionadas, tienen muchas relaciones en ellas, entre ellas mismas. Respecto a las cuestiones tecnológicas, está relacionado cuáles son las innovaciones científicas e industriales que existen en el contexto donde está la organización. Por ejemplo, si se usa Internet, está disponible Internet o no. Y cuestiones globales, por ejemplo, temas relativos a la globalización y a la economía mundial. Por ejemplo, los temas que hemos trabajado en la clase anterior respecto al cuidado del ambiente, por ejemplo, ¿se acuerdan que decía, si bien no hay leyes, pero que ahí recomendaban en el video que si nosotros queremos contribuir con el planeta, que nosotros tratemos de comprar muebles que podamos ver que tengan una certificación de ambiente, o sea, que podamos ver la trazabilidad, dónde se han producido esos ambientes, de manera que nos garanticen que se está obteniendo la madera, por ejemplo, para construir los muebles, de una manera que sea sustentable, cuidando la sustentabilidad de las especies arbóreas, ¿no? Cuidando el monte, ¿sí? Bueno, por ejemplo, esas Profe, son cuestiones disculpe, globales. ¿Sí? ese tipo de información
va acompañado por una ley, puede ser, que indica y obliga a las empresas a que muestren si es ecológico o no y demás. Claro, a eso iba, ¿no? Si nosotros tuviéramos una ley, en este momento no hay una ley en Argentina, pero en los otros países sí hay leyes, ¿sí? En este momento en Argentina no tenemos una ley que exija eso. Por ejemplo, yo compro un mueble y no exigen que diga ahí de dónde proviene la madera. Pero por más que no haya una ley, por lo tanto, ¿qué pasa? Los comercios perdón, los fabricantes no van a poner. Pero como son temas que pertenecen relativos a algo global y a la economía mundial y al cuidado mundial del medio ambiente, la sustentabilidad, entonces existen muchas empresas, industrias que ponen de dónde vienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente que cuida el planeta, por más que no haya una ley, va a tratar de comprar o trataríamos de comprar trataríamos de comprar donde veamos de dónde proviene la madera, por más que no haya una ley. Hay países en donde sí se exige. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, nosotros en la agricultura aquí en nuestro país está permitido usar ciertos plaguicidas hechos a base de glifosato, espero no equivocarme en la palabra, pero que es muy conocido, ese producto que está prohibido en Europa y en muchas de las naciones del primer mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué está prohibido? Porque está demostrado que ese producto produce cáncer a largo plazo. Entonces, había aquí una empresa, creo que Siemens es la que compró Monsanto en Córdoba, bueno, pero lamentablemente que producía eso y muchas veces tiraban ese plaguicida en los aviones. Entonces, digamos que todo el resto de las personas estaba afectado. Bueno, ¿a qué voy? Bueno, que por ejemplo en los otros países hay leyes primero que prohíben el glifosato y además cuando uno va y compra un producto, está obligado a poner ahí de dónde proviene este producto. O sea, si compra una galleta que viene de aceite con aceite vegetal o lo que sea, bueno, poner cómo está hecho, qué contiene, de dónde proviene y que no use ese tipo de contaminantes. ¿Mm? Bueno, hoy en día hay gente que si bien no hace una ley, opta por comprar esas cosas, productos en donde dice cómo se ha producido o que no usa ciertos plaguicidas o que no usa ciertos productos artificiales o que no usa semillas, por ejemplo, que hayan sido alteradas genéticamente, ese tipo de cosas. Por más que no haya leyes, hay mucha gente hoy en día que se fija eso para poder comprar, o sea, que tienen la oportunidad o la posibilidad, mejor dicho, de poder pagar más, que aunque pague más, mejor dicho, garantiza el consumo de un producto que está libre de todas esas cosas. ¿Sí? Por supuesto que la gente, o aquí hay mucha gente que no tiene esa posibilidad porque normalmente estos productos son más caros y lo más barato no dice de dónde viene ni en base a qué está hecho, etc. Espero que te haya contestado la pregunta. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. Eh, Respecto al entorno en las organizaciones, bueno, han visto que dentro de las características de las organizaciones, entonces decimos, el entorno es muy importante, ¿sí? ¿Y por qué apuntamos nosotros al entorno? Porque nosotros esperamos que ustedes el día de mañana se desempeñen, van a entrar como empleados en una empresa, pero nosotros queremos que el día de mañana ustedes lleguen a ser directivos de una organización, gerentes de una organización, que tengan a cargo la administración de una organización. Nosotros esperamos eso de ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La persona que tiene a cargo la organización muchas veces no solamente tiene que lidiar con las variables que tienen adentro de la empresa, sino también tiene que estar atento a esas variables del entorno. Entonces, tiene que saber, bueno, qué hay en el entorno y cómo influye
en el desempeño de un gerente y en el desempeño de toda una organización. Por eso que es importante que ustedes sepan conocer qué hay en el entorno de importante, relevante en relación a las organizaciones. Además que hay distintos componentes, ustedes ven, y algunos afectan más a las empresas y a las organizaciones y a veces no. Les pido disculpas que a veces que yo estoy utilizando como sinónimos, si bien no son sinónimos, organizaciones y empresas, son dos cosas separadas, son dos cosas diferentes, pero la puedo ver, toda empresa es una organización, así que puedo utilizar como sinónimos ya. Otra cuestión importante es que ese entorno muchas veces cambia. ¿Se acuerdan cuando veíamos las cuestiones básicas del sistema? Que decíamos que un sistema está inserto en un contexto y que en ese contexto las cosas van cambiando. Y por eso veíamos dentro de las características sistémicas, por ejemplo, los procesos de homeostasis o de adaptación eran muy importantes. ¿Por qué? Porque la empresa, para que sea, digamos, para que funcione bien, tiene que adaptarse rápidamente a esos cambios del entorno. Bien, ahora, una organización que está situada en un contexto que no cambia mucho, es una organización más fácil de manejar. ¿Mm? Ustedes el día de mañana son gerentes. Bueno, sabe que, y muchas veces el éxito de la empresa, hay algunas teorías que dicen que el éxito de la empresa depende del éxito del gerente. Si el gerente es bueno, la empresa va a ir bien. Y si la empresa va mal, es porque el gerente ha hecho mal las cosas. Esa es una de las teorías. ¿Mm? Y eso, bueno, está bien. Supongamos que sea así. Que si el gerente hace bien las cosas, la empresa va a ir bien. Pero ¿qué pasa cuando el contexto cambia? ¿Ah? A ver, ¿dónde es más fácil ser gerente? Es más fácil ser gerente en Europa, donde no hay inflación. Créanme que no hay inflación, yo no puedo creer, yo no entendía cómo es que las cosas valen lo mismo hace 10 años que ahora. Un argentino no lo entiende. Bueno, y ellos no entendían cómo puede ser que el peso valga un día una cosa y otro día valga otra cosa. Eso los europeos no lo entienden, no entienden esa inflación, ellos no entienden y nosotros no entendemos esa estabilidad que tienen. Bueno, ahora, ustedes son gerentes. ¿Qué va a ser más fácil para ustedes? Ser gerente en una empresa europea donde están todas las leyes bien claras, donde tienen tecnología en el entorno, todo disponible, donde no hay inflación, o en Argentina, donde tenemos que todo cambia de un día para el otro. ¿Dónde es más difícil? En Argentina, ¿no? O sea, aquí voy. A mí me gusta la adrenalina, pero va a quedar sin pelo, ¿no? Te salen canas verdes. O mientras seas joven, pero después cuando ya sos grande, ¿ah? ¿Qué van a hacer? Cuando lleguen a viejo y ya, no ya estén cansados, van a llegar a viejo antes que el gerente de Europa. Sí. Bueno, aquí voy con esto, que por eso el entorno es importante. Sí, exactamente. Leo los mensajes que ponen y tal cual. Aquí voy que el entorno es importante y hay entornos que cambian más rápidamente y son menos predecibles que otros. Son impredecibles, totalmente impredecibles, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, el mundo, yo comparo en Europa porque ustedes saben que estoy viviendo un año y medio en Europa hasta diciembre del año pasado. Bueno, supónganse, los europeos están ahí, se tiran de los pelos. ¿Por qué? Porque en todo esto que ellos tenían todo bien organizado, ¡pum!, les cae una pandemia. Uf. En cambio, nosotros que ya estábamos siempre en crisis, nos cae una pandemia y nos lleva más abajo de lo que estábamos. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a que todo cambie, lamentablemente, ¿no? Es algo malo, ¿no? Y usted es gerente, es más fácil ser gerente en un contexto que no cambie mucho, que sea más estable,
¿sí? Y es más difícil ser gerente en un contexto que cambia y encima sin saber cómo cambia, ¿sí? Entonces tenemos que identificar, porque además, sí, también ustedes van a tener que exigir su salario, ¿sí? Bueno, suponiendo que tenemos dos países, vamos a suponer Uruguay y Argentina, que hablamos el mismo idioma, más o menos el nivel es el mismo, somos países en vía de desarrollo, bueno, pues si Uruguay es más estable y aquí somos menos estables, bueno, si yo voy a ser gerente de Uruguay, bueno, una cosa, pero si vamos a ser gerente en Argentina, exijamos un sueldo más alto, porque es más difícil. Bien, entonces vemos cómo las cosas, no es que en todos los contextos la empresa va bien si el gerente es bueno. A veces que el gerente es bueno, pero hay cosas del entorno que por más que el gerente sepa y estudie cómo es el entorno, ¿sí? No es que un gerente va a ir y a la deriva a ver cómo cambia el entorno, pero no, los gerentes normalmente saben cómo es el entorno, pero hay veces que es tan cambiante que hay cosas que se les van y cosas que ya no dependen de él, ¿entienden? De él o la, ¿no? Digo él para hablar en general, el gerente o la gerente. Pero vemos entonces cómo estos autores nos proponen que hay una matriz de incertidumbre del entorno. Y en ese caso va a ser más difícil cuando miren los estados que proponen. El grado de cambio, el entorno puede ser, miren arriba, estable o dinámico. Dinámico e impredecible. ¿Sí? Y también, esto también que ya hemos visto, el grado de complejidad, ¿sí? que digamos, el entorno puede ser sencillo, en general significa que tiene pocos elementos, y complejo, que tiene muchos elementos. ¿Sí? Entonces, estable o dinámico, sencillo o complejo. Entonces, si yo estoy, mi empresa, mi organización está ubicado en un entorno que está en este cuadrante por sus características, va a ser fácil, no va a ser menos complicado administrar esta organización. Pero por el contrario, si yo estoy aquí en la celda 4, en donde tenemos que el contexto es complejo y además es dinámico, bueno, ahí no, es difícil, va a estar complicado administrar una organización que esté situado en ese tipo de contexto. ¿Sí? Bien. Si vemos el detalle, vean, este cuadrante, la celda 1, el entorno es estable y predecible, pocos componentes en el entorno porque es sencillo. Los componentes son más o menos similares entre sí, se mantienen básicamente sin cambio, mínima necesidad de conocimientos sofisticados de los componentes. Ahora, supongamos que es estable el contexto, pero es complejo. Entonces hay un poco más de dificultad en administrar una empresa que está en ese entorno. Por ejemplo, la diferencia, para no entrar en todo uno por uno, dice que hay una alta necesidad de conocimiento sofisticado de los componentes. Por ejemplo, ¿qué significa? Yo voy a estar en una organización y tengo que saber cómo, tengo que tener un conocimiento del contexto que no es fácil, no cualquiera lo tiene. Por ejemplo, yo voy a ir a administrar una empresa que vende productos por internet. Bueno, pero yo, además de conocer la empresa, cómo se va a manejar, cómo voy a ofrecer los productos por internet, etcétera, de marketing, además de eso, tengo que saber, tengo que tener conocimientos sofisticados sobre qué. Cómo es internet, cómo es eso de los servidores, cuáles son las certificaciones, cómo es la seguridad, cuáles son los posibles peligros, qué es eso, va a haber 5G o solo 4G, cómo va a ser la comunicación, entonces tengo que tener conocimientos sofisticados. No es lo mismo que poner, digamos, algo, una venta de un bar, que lo pongo en la esquina y bueno, sé cómo se maneja. ¿Sí? Y por el contrario, cuando tenemos un entorno cambiante o dinámico, ¿ven? El entorno puede ser dinámico e impredecible y puede ser que sea con poco componente del entorno, y si no, el caso más crítico, que es el de la celda 4, que además que es dinámico e impredecible el entorno, tengo muchos componentes, los componentes no son similares y hay alta necesidad de conocimiento sofisticado de los componentes. ¿Cómo se entiende esto? Espero que entiendan. ¿Sí? O sea, muchas veces
el éxito de la empresa no depende solo del gerente, ¿no es cierto?, sino del entorno en que está inserta la empresa. Robinson y Coulter también nos propone que hay grupos de interés del entorno. ¿Y esto por qué hablamos aquí de grupos de interés? Porque estos grupos de interés pertenecen al entorno, pero no hablamos de tecnología, nada, sino, o sí, pero son, digamos que afectan, tienen una gran conexión con la organización, o sea, afectan directamente a las decisiones que se toman. Afectan a las decisiones que se toman y a su vez, perdón, lo que se resuelve dentro de la organización o las decisiones que se toman dentro de la organización afectan a esos grupos de interés. Esto lo he tomado tal cual el autor Robinson Coulter, y yo no quiero hablar del tema de empleados y clientes porque yo les he dicho el otro día que hay distintos autores, en donde algunos autores los tomamos como que están adentro de la organización y otros que están afuera de la organización. En este caso, aquí el autor hace referencia a que estos grupos de interés él toma de dentro y de afuera. Si bien los maneja dentro del contexto del entorno, de adentro y de afuera, entonces no tengamos en cuenta los clientes, ¿sí?, ni los empleados. En todo caso, los tomemos como si fuera mercado de empleados, ¿sí?, y posibles clientes. Estos grupos tienen algo en juego en la organización y se ven influenciados de forma significativa por lo que hace la organización. ¿Bien? Ustedes han visto, por ejemplo, si tomamos los competidores, bueno, yo tengo que estar en relación, porque ¿cómo podemos hacer decisiones que yo tomo afectar a los competidores? Sí, porque si yo vendo una determinada cosa y de pronto pongo ofertas en donde bajo de precio a la mitad, hago promociones, eso va a afectar al competidor, va a vender menos. Bueno, entonces vemos cómo afecta. El tema de los sindicatos. Si yo decido, por ejemplo, hacer una reducción de personal sin consultar con los sindicatos, bueno, va a afectar a los sindicatos. ¿Por qué? Porque mañana mismo vamos a tener un paro, el sindicato se va a reunir, va a hacer una huelga, va a hacer un paro y yo no voy a poder seguir trabajando en la empresa, ¿sí? ¿Ven? Los accionistas, son los que compran, venden, hacen que suba el precio de la organización. Las comunidades donde están insertas, los proveedores. Estos son grupos relacionados entonces principalmente con personas en donde tus decisiones influyen en la empresa y lo que decido en la empresa influyen en eso. Por lo tanto, yo tengo que tener cuidado, si yo soy gerente sobre todo y tomo decisiones. ¿Por qué? Porque tengo que tomar las decisiones considerando cómo mis decisiones van a afectar a esos grupos de interés. Si no, va a haber un efecto boomerang. O sea, yo tomo una decisión que creo que va a hacer bien a la empresa, pero que va a perjudicar a esos grupos. El efecto boomerang después, esos grupos de interés van a tomar decisiones que van a afectar en forma negativa a mi organización. ¿Okay? Bien. Digamos. Por otra parte, ahí veo, hasta ahora he visto cómo ese entorno afecta a mi organización, pero dentro de mi organización tengo algo que también afecta el desempeño o la eficiencia, la eficacia de mi organización, ¿sí? Nosotros lo vemos sobre todo en el rol de gerente, cuando yo tengo que tomar decisiones. Tengo que considerar también la cultura organizacional, es decir, y contribuir también con todas las decisiones que yo tomo a contribuir a definir la cultura organizacional y también tener en cuenta la cultura organizacional. Elena me echó asustada, yo digo, estoy hablando y nadie me dice nada. Bueno, espero que puedas solucionar tu problema, Elena. Pero está bien, cuando tienes problemas, pregunto, porque a veces que uno no sabe. Si de pronto yo me pierdo, mándenme mensaje por el Discord, porque... Ya está, porque profe, ya le escucho. Ah, bueno, bueno. Bien. Entonces, vamos a repasar esto aquí en la definición de Robinson Coulter, que es similar a la que acabo de decir de Loudon y Loudon, cuando hablaba de las características. ¿Qué es la cultura organizacional? Un conjunto de valores, principios, tradiciones y formas de hacer las cosas que comparten los miembros de la empresa
y que influyen en la manera como la empresa es vista desde afuera, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, por ahí decimos, la marca XXX, ¿sí? Puedo decir, bueno, son unos negreros, no pagan. Negrero significa, así decimos nosotros, no nada que ver con relación a la piel, nos relaciona que antes a los negros se los trataba como esclavos. Entonces, cuando decimos empresa, son los negreros, significa que las tratan a las personas como esclavas, las hacen trabajar mucho y les pagan poco, sabiendo o aprovechándose de que hay falta de trabajo en nuestro contexto, digamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decir, sí, o sea, como que son explotadores, por decir, sí, son unos explotadores. O decir, tal empresa o tal organización, sí, ahí, por ejemplo, generalmente las organizaciones del Estado, sí, te tratan re mal, vos vas y no te atienden bien, vas y están desayunando, no importan los clientes, o los beneficiarios. ¿No? Entonces, cada organización, ¿ven? Construye su cultura, que capaz que para ellos sea lindo, por ejemplo, tomar el desayuno, no darle mucha importancia a la gente, a los clientes, pero así también es vista desde afuera, ¿sí? Entonces, es muy importante la cultura organizacional. Y también es muy importante, ojo, yo tomo mate aquí mientras doy la clase. Pues toma mate. Otra cosa es que estén tomando mate y estén charlando, esa es otra cosa. Bien, cuando ustedes son gerentes, tienen que tener en cuenta esa cultura organizacional. Primero, porque no van a poder tomar decisiones drásticas que vayan en contra de esa cultura organizacional que viene creada desde hace muchos años atrás. Una cosa que puedo decir la cultura organizacional, esto que dice ahí, lo que les acabo de decir, son prácticas y valores compartidos que han evolucionado con el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces, no, usted gerente, por ejemplo, no van a, si la gente viene acostumbrada a tomar mate, que sea, no, ojo, no vayan a creer que ustedes van a ir y le van a decir, desde mañana no se toma más mate. No, es lo mejor, no significa que esté mal, seguro que es lo mejor para la empresa, no tomar más mate, en el sentido de decir, no charlen más, atiendan bien a la gente, pero ustedes tienen que ver cómo es la cultura organizacional, porque eso que han hecho, vienen haciéndose 100 años atrás, si ustedes toman una decisión así, entonces el día de mañana tienen un piquete contra ustedes para afuera como gerentes, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta esa cultura organizacional, ver cuál es la manera de cambiar eso. Muchas veces nosotros hacemos creer a la gente que ellos mismos cambian. En realidad el gerente es el que les hace pensar. Por ejemplo, yo quiero que no tome más mate. Bueno, no voy a ir de mañana, una 10 de mañana no se toma más mate. No. Pero puedo organizar una reunión. Bueno, voy a organizar una reunión en donde vamos a ver, bueno, que para mejorar la satisfacción de una reunión. Bueno, tenemos que manejar la reunión de forma tal que de ellos mismos salga y sería conveniente no tomar más mate. ¿Sí? Bueno, ustedes gerentes tienen que atender entonces la cultura organizacional. ¿Sí? Y si no les sale, ahí está la astucia de ser gerente. Ustedes sí, no, si no es, porque ustedes no han guiado bien la reunión. Algo han fallado ustedes, ¿sí? Para para que no salga del grupo, ¿sí? No es fácil ser gerente. Muchas veces ustedes pueden tener un asistente que les ayude a todas estas cosas, porque todo el gerente que está con el banco, con las cosas, con el préstamo, la inflación y todas esas cosas, y no se puede estar dedicando a esto, pueden contratar un asesor que les tire los tips y les digan, bueno, cómo tienen que actuar, ¿sí? Bueno, estos son ejemplos nada más. La cultura organizacional implica tres cosas que tienen que tenerlas en cuenta. Una que es una percepción. Significa que no hay nada escrito respecto a la cultura organizacional. ¿Sí?
En ningún lado dice no nos gusta tratar bien a los clientes o no le damos bola a los clientes, perdón, no le llevamos el apunte a los clientes, o no son eso no está escrito en ningún lado. ¿Sí? Normalmente la cultura organizacional es una percepción, significa que no está escrita. ¿Ah? Surge porque nosotros sabemos que es así, lo percibimos, lo experimentamos dentro de la organización, pero está escrito. Y otra cosa es descriptiva, es decir, nosotros podemos percibir cómo es la organización, describir, por ejemplo, podemos contar que eso es lo que pasa en tal organización, ¿sí? Y la persona, es muy importante esto que he puesto ahí, lo podemos describir, contar, pero no significa que todas las personas están ahí. Por ejemplo, podemos decir, sí, a todos les gusta charlar y tomar mate, pero hay gente que está ahí adentro que no le gusta eso. Sin embargo, cuando le dicen cómo es la cultura organizacional de la organización de donde vos trabajas, esa persona va a decir eso, va a describir, va a contar, pero no significa que esa persona le gusta. Y otra de las cuestiones es que es compartida, es decir, es aceptada por todos. ¿Sí? Y independientemente del grado que tenga, si yo estoy más arriba, tengo más rango, o soy el empleado raso, generalmente todos comparten, es decir, saben que la cultura organizacional es eso. Y bueno, y aquí hay ciertas, Robinson Coulter nos propone ciertas dimensiones de la cultura organizacional, que son dimensiones que nos permite analizar, perdón, no analizar, sí, analizar, sí, estudiar o estimar también cómo es la cultura organizacional. Y nos propone estos 7 aspectos, o sea, cómo es la gente respecto a la organización, la atención al detalle, o la orientación al resultado, la orientación a la gente. Eso de orientación a la gente está relacionado, bueno, con eso, qué tan importante es la gente, qué tan importante es el cliente. La agresividad, si hay competencia entre ellos, la estabilidad, la innovación en la toma de riesgos. Y respecto a todas esas dimensiones, tenemos que asignarle un grado. Y, por ejemplo, podemos decir que esta empresa, si tomamos orientación de resultados, esta organización se rige, lo más importante es obtener resultados, obtener utilidad, obtener ganancias. Y no importa que adentro se estén matando entre ellos. Bueno, entonces puedo tener esa orientación a resultados un alto grado y, por ejemplo, la orientación a equipos y orientación a la gente un grado bajo. Entonces, así es como vemos cómo se caracteriza, podemos caracterizar la cultura organizacional de una determinada organización. Y aquí les propongo ver, no tenemos tiempo de hacerlo, en el libro este que estamos tratando, Robinson Coulter, el ejemplo que propone en la página 51 de la empresa de Gore and Associates. ¿Sí? Hay un lindo ejemplo. La estructura organizacional, ¿sí? En cuanto a la estructura organizacional, nosotros podemos decir que podemos encontrar distintos tipos de estructura dentro de una determinada organización. Y si nosotros seguimos, esto es lo que propone Stetson Reynolds, que a su vez lo toma en la clasificación de Mintzberg, ¿sí? Que es una vieja clasificación. Esa clasificación nos dice que existen distintos tipos de organizaciones en cuanto a la estructura, ¿sí? La cultura es otra de las características, que esto vamos a profundizar más, y que tenemos el tipo de estructura de empresario-emprendedor, ¿sí? Que es cuando tenemos una empresa joven, generalmente una estructura sencilla, con personas en donde tenemos un gerente que hace todo, la parte financiera, la parte de compra, la parte de venta. Bueno, generalmente, por ejemplo, puede ser la heladería Limar, puede ser la farmacia Centro, o una farmacia más pequeña, ¿sí? Después están las burocracias. La burocracia, vamos a ver aquí una definición. La burocracia no es mala. Cuando decimos, sí, hay mucha burocracia. ¿Sí? ¿Qué significa cuando decimos es muy burocrático? Significa que tenemos muchos pasos para hacer algo. Por ejemplo, cuando dicen, sí, vos quieres pedir el título o vos quieres inscribirte. Bueno, primero en la carrera, bueno, primero vete al GAME. En el GAME pedí un certificado que has aprobado el curso de ingreso.
Después vete a tesorería y paga la libreta. Después de pagar la libreta, vete al departamento de informática y registrate en tal cosa. Después entra al SIU. Después que entres al SIU y haces tal cosa, vas a Secretaría Académica. Después de eso, después te inscribes en el sitio. Bueno, ¿qué significa? Que hay muchas etapas, mucho papeleo, llamamos. Bueno, eso no es malo la burocracia. La burocracia significa que se hace necesaria esos mecanismos para organizar las tareas que están dentro de una organización. Pero cuando hay exceso de burocracia, exceso de esos mecanismos, ahí sí es malo. ¿Por qué? Porque perdemos el sentido de para qué queremos hacer tal cosa y nos perdemos tiempo en las distintas etapas. Por eso hay veces que la burocracia es mala cuando es excesiva. Pero la burocracia es buena porque implica organización, ¿sí? Aquí está la burocracia, la definición, que esto está sacado del diccionario. Entonces, dentro de las estructuras de burocracia tenemos distintos tipos de burocracia. Burocracia de máquina, la burocracia con divisiones, la burocracia profesional, y además tenemos unas estructuras nuevas que se llaman ladocracia. Ladocracia significa que no tenemos, rompemos con todas las estructuras tradicionales, llenas de grandes áreas, ¿sí? Sino tenemos estructuras más simples, más flexibles y que se adaptan más rápidamente a los entornos cambiantes, ¿sí? Por ejemplo, típico de los equipos multidisciplinares, como trabaja hoy en día Google, etc. Eso en cuanto a la estructura. Y después podemos clasificar a las organizaciones, esta es la clasificación respecto a su estructura, y también respecto, por ejemplo, a sus fines. Donde tenemos organizaciones con fines de lucro, y esas organizaciones con fines de lucro son las que se llaman empresas. Es decir, todas las organizaciones que persiguen obtener una utilidad, una ganancia, son empresas. En que no tienen fines de lucro, ¿sí? El objetivo es otro, y dentro de esas organizaciones sin fines de lucro, pues tenemos, por ejemplo, las organizaciones estatales o públicas, como la universidad, ¿no? Que no tiene fines de lucro, o sino organizaciones no gubernamentales, asociaciones de barrio, etc. Y de acuerdo a su ámbito geográfico, estas organizaciones pueden ser globales, nacionales, regionales, locales. ¿No? Es algo sencillo. ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuánto abarca? Ahí se dan cuenta. Los tipos de empresa dentro, ahora no la organización, sino las empresas pueden tener distintos tipos, las que tienen una utilidad. Según la titularidad, puede ser una empresa privada, puede ser pública, puede ser mixta. Por ejemplo, una empresa privada, el Banco Santander. Si el dueño viene el capital es particular. Una empresa pública, no podemos ya poner de ejemplo la UNCE. ¿Por qué? Porque la UNCE no es una empresa, no tiene utilidad. Pero podemos poner, por ejemplo, una empresa pública, YPF. Creo que YPF pertenece totalmente al Estado. Si no pertenece totalmente al Estado, puede ser una empresa mixta. ¿Sí? Y en el caso de una empresa pública, en todo caso, una empresa pública puede ser el Banco Nación, ¿sí? Es totalmente de Estado. Según el número de propietarios, si tiene un propietario, es una empresa unipersonal. Propietario no significa que la empresa trabaja una sola persona. Es unipersonal cuando el dueño es uno. Y si no, es una empresa societaria, que hay distintos tipos de sociedades, lo vamos a ver enseguida. Y según los sectores de actividad, puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser terciaria. Primaria porque se dedica, por ejemplo, al tratamiento de materias primas, agricultura, ganadería. Se relaciona con industrias o transformación de bienes. Y las empresas del sector terciario cuando entregamos servicios. Por ejemplo, soy proveedora de servicios de Internet. Y según la dimensión de la empresa, pueden ser grandes, medianas o pequeñas. Por ejemplo, las medianas y pequeñas las reconocemos como pymes. Y ahí las clasificamos de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene cada empresa. Y según el origen de su capital, pueden ser empresas nacionales o pueden ser empresas de capitales extranjeros. ¿Por qué todos se van a una reunión? Todos están yendo. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos la práctica grupal. Pablo, ¿estás? Pablo. Sí, aquí estoy.
Pablo, yo como queda poco tiempo, ¿qué te parece si haces ahora lo que tenemos pensado, la autoevaluación aquí en esta sesión? Yo vuelvo a entrar a las 21 horas eh, para, para que retome la clase, ¿puede ser? No Sí, voy a hacer esta práctica grupal porque no vamos a tener tiempo, me ha atrasado mucho en la reunión, en la clase anterior. ¿Te parece bien? bueno, sí, no hay problema.